¿En nada? Listo. Bueno, muchachos, entonces, inicialmente habíamos hablado de la biotecnología roja. ¿Listo? La biotecnología roja es un tipo de biotecnología que se va a encargar de todo lo que tiene que ver con la salud humana. Bueno, no solo humana, la verdad. También vamos a hablar de salud en algunas especies, sobre todo en animales, como los médicos veterinarios, por ejemplo, las vacunas veterinarias también es biotecnología roja. Acá en esta, bueno, mientras carga la imagen a los chicos presenciales, en esta imagen que tengo acá proyectada dice que su principal objetivo es resolver problemas de la salud humana, lo cual es una gran mentira, sino eh, también, digamos, en algunos animales silvestres también, ¿por qué no? No solo que estén con el humano, sino que estén en los demás ecosistemas, también pueden resolver esos problemas. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos que la biotecnología roja, ¿ya cargó? ¿No? ¿O no está conectado esto? Momentín. ¿Ahorita no usaron el video bien? ¿Qué? 2P. Okay. Ajá. Mi gente. ¿Cómo? Perfecto. Control P. Digo, Windows. Igualito. Listo. Entonces, en esta imagen que nos sale acá, ¿cierto? Nos va a poner que la biotecnología roja va a resolver problemas de la salud humana. Bueno, sí tiene que ver en relación a todo tipo de salud humana, pero también hay muchas vertientes que se van a encargar de producir y de reconocer otras múltiples especies a partir de esto, también como cuidado médico para esas otras especies. ¿Mm? Como les venía diciendo, las vacunas veterinarias, que no solo se aplican a animales domésticos, sino también a otro tipo de animales que luego pueden ser devueltos a los ecosistemas, ¿sí? La biotecnología. Entonces, permite hacer diagnóstico molecular, ¿como en qué casos? Antes de las vacunas, diagnóstico. O sea, para saber si... ¿Cómo? Dilo, dilo, mi amor, ¿qué pasó? Bueno, primero eso, ¿sí? Para saber qué tipo de proteínas tiene cierto virus, cierta bacteria, pero, por ejemplo, para saber si tenemos el virus o la bacteria o lo que sea. Por ejemplo, las pruebas que se llaman pruebas de PCR, ¿sí? Que son pruebas moleculares que reaccionan a las proteínas que tiene el virus. Se llama PCR, ¿listo? Eso es un diagnóstico molecular. Recuerden, bueno, creo que en la clase pasada yo les mencionaba los dos tipos de análisis que hay, ¿no? Entonces está el diagnóstico rápido del coronavirus,
que también le meten el hisopo, pero entonces lo mezclan con unos residuos aquí, unos reactivos. No. Y está el otro que es el PCR, que a tu muestra le sacan el material genético y ahí identifican si es el mismo del virus o no, si lo tienes o no. Entonces, la primera realmente no es una muy buena prueba, puede que tengas el virus, pero pues te sale negativa, no es tan efectiva. Pero la del PCR sí es infalible, porque extrae el ADN y lo compara directamente con la muestra del virus que ya se tiene secuenciada, se llama eso. ¿Listo? Entonces, esto ayuda a corroborar enfermedades, ayuda a corroborar algunos problemas que nosotros podamos tener sobre todo orden genético en nuestro cuerpo. ¿Listo? Ayuda a producir medicamentos, obviamente conociendo la estructura celular, qué es lo que está fallando, etcétera, los va a producir. El proyecto Genoma Humano, ¿qué es eso? ¿Qué creen ustedes? Proyecto Genoma Humano. Bueno, digamos que este no habla solo de vacunas, sino lo que se intenta conocer es el mapa genético de los humanos, totalmente. No todos los genes se han descubierto. Se han reconocido algunos genes, pero no todo se sabe qué es o para qué sirve. Por ejemplo, esto de acá ayuda mucho en eso, en esa búsqueda de los genes humanos, y es el cariotipo, ¿sí? Cuando ustedes ven un cariotipo es el mapa genético de una persona. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan acá, esto tiene unas rayitas negras escritas ahí que van variando, ¿cierto? Cada cosita de esas, todas estas rayitas negras que ustedes ven ahí, todas estas, todas esas cositas negras son genes, pero no se sabe qué hacen todos los genes específicamente. Entonces, el proyecto Genoma Humano es descubrir, determinar de qué forma es que se pueden escoger genes realmente. Hoy en día ya hay una posibilidad, por ejemplo, de escoger algunas características de los genes de nosotros, ¿sí? Ciertas características genéticas. Entonces, nuestros hijos van a tener cierto color de piel, van a tener ciertas formas. Y el celular, don Andrés, no se me acá. Ponlo acá en los recursos al final de la clase. Concentrado, papu, ¿qué pasa? Entonces, estos genes, digamos que tienen digamos que, ¿por qué creerían ustedes que los científicos quieren saber todo el mapa genético de un humano? Primero, clonación sirve mucho para esto, miren acá, ingeniería de tejidos, es decir, a partir de laboratorio, a partir de digamos que copia de células madres sobre todo, se pueden crear órganos, se pueden crear tejidos. Entonces ya no se necesitarían donantes, sino que con una muestra tuya pueden crear el órgano que necesiten. Efectivamente, eso sería exageradamente caro y posiblemente más caro que conseguir un donante y hacer la operación, porque se necesita que crezca el órgano, se necesita que se desarrolle, que ya empiece a funcionar y ahí se hace el trasplante. Las ventajas son que pues la persona no tendría problema eh, con el tipo de sangre ni nada, porque es con sus propias células, entonces lo identificaría de uno. El principal problema es que si hay algún fallo y no se produce bien el órgano, pues no podría ser posible ese desarrollo. ¿Qué otra cosa creen que pueda servir para que los científicos quieran saber?
Sí, para perfeccionar al humano. Lady accedió, Lady qué. Profe, soy yo. Es que tengo problemas de conexión, entonces, a ver si me dejas entrar desde ahí, yo me cambio el nombre. Así pues sí. Listo. Listo, control. Principalmente es una dinámica de control. Ahorita vamos a ver, bueno, la película, empezaremos a ver una película que se llama Gattaca. Y en esa película vamos a ver, es muy parecido. ¿Qué prefieren, el texto o la película? Porque el libro también es un libro muy parecido que se llama Brave New World. Hemos leído algún fragmento, creo. Tiene que ver cómo se modifican genéticamente los humanos en una secuencia de perfeccionamiento. ¿Por qué? Ah, eso ya la vimos entonces, listo, no hay que verla. Esa es Gattaca. Claro. Esa es Gattaca. En octavo. Pero si Juan se acuerda, los demás también tienen la capacidad de acordarse, obviamente. ¿No tienen la capacidad? Bueno, entonces va a tocar dejarla de tarea. ¿Qué está haciendo Sara? ¿Qué es eso que tienes en la mano? No, en esta. Mi amor, no cojas eso. Y coger lo menor tipo de objetos posibles durante el día. Entonces, el proyecto Genoma Humano es algo así como esta película Gattaca, que digamos que nos va a decir que los humanos pueden ser modificados genéticamente, eh, quitando un montón de genes y poniendo otros para que el humano sea, entre comillas, perfecto. Ah, bueno, nanotecnología. Eso también es biotecnología. Por ejemplo, se está intentando, y acá no aparece, que eso también es biotecnología roja, crear, por ejemplo, órganos basados en robots, ¿sí? Como la nanotecnología. O sea, a partir de pequeñas piezas, construir órganos para reemplazar. ¿Sí? Eso también se ha pensado. ¿Se ha logrado? Por supuesto que sí. Por ejemplo, ustedes conocen el marcapasos, ¿sí? ¿O saben qué es un marcapasos? Inventó. Es el que mide la frecuencia cardíaca. Ajá. Miren esto. El marcapasos, que es el que va a medir la frecuencia cardíaca y que va a ayudar al corazón a que tenga un ritmo, sobre todo el corazón, aunque como ustedes ven acá, también se pueden otros órganos. El marcapasos fue un invento que permitió que muchas personas que sufrían del corazón pudieran tener un ritmo en su corazón regular. Por ahí no he corroborado la información, no la he corroborado, pero en algún momento leí que esto lo había inventado un colombiano. Pero no, nunca corroboré eso. No, al parecer no. No, jamás. El primer marcapasos de la historia. Bueno, tocaría ver si es no, pero es que es electrón, pero no es hambre. ¿No? Digamos que no. Entonces, digamos que la biotecnología no solo produce cosas eh, genéticas específicamente, sino también elementos como esto. Entonces, digamos, es probable que una biotecnología pueda encontrar prótesis de brazos robóticos, por ejemplo, o este tipo de ayudas mecánicas para que el corazón pueda tener
un funcionamiento mucho más normal, o bueno, independientemente del corazón, los demás órganos, porque los órganos también se pueden impactar, ¿sí? Cuando dejan de funcionar y producir energía. ¿Listo? Miren, acá está. Esto es muy, bueno, una persona que tiene marcapasos tiene que tener mucho cuidado porque muchas cosas le pueden dañar en las cosas y le puede dar un impacto. Ellos no pueden pasar por el paro de seguridad cuando están los militares y eso. Un electromagnetismo pues le puede dañar el marcapasos y la persona se muere ahí. Ya queda. ¿Listo? Lo que pasa es que los golpes lo que hacen es modificar eh, la corriente eléctrica que está dentro del cuerpo. Un poco. Por ejemplo, a todos nos han pegado un gato, ¿no? Un puño en el brazo. Y dependiendo del golpe, pues uno va a sentir que el músculo se contrae un poco, ¿sí? Por el golpe. Y imagina eso ahora con un aparatico que le está ayudando a contraer y a dilatar el corazón. Entonces, si hay un golpe, lo que puede hacer es que el ritmo cardíaco modifique el funcionamiento del marcapasos. La persona se puede impactar. Le para el mango literalmente, papu. No pueden jugar. Ya no pueden correr. Si le ponen marcapasos, ya no puede correr nada porque el ritmo cardíaco tiene que estar lo más controlado posible. Pues sí, porque quieren vivir. ¿Prefiere morirse? Pues depende, ¿qué tal usted? Una cosa es que lo diga en este momento. ¿Qué tal algún día que usted tenga hijos y ya tenga una familia por la que no, quieto no, pues puede ir a trabajar. No puede jugar, no puede ser futbolista, sería todo sueño futbolista, pero sí puede trabajar. San Andrés, donde las monedas, papu, juega las menor cosas posible. Entonces, vean, bueno, pues puedes hacer muchas cosas, puedes seguir trabajando, pero en otra cosa, nada de deportes, pero sí, puedes seguir viendo mucho, muchísimo. ¿El estrés puede influir en esto? Claro que sí, pero en todo, o sea, el estrés influye en la forma que nosotros digerimos los alimentos, en cómo respiramos, en cómo nuestro sistema circulatorio está funcionando, ¿sí? En todo eso influye. Entonces, porque el estrés genera enfermedades o tiene efectos sobre las células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? ¿Alguien se acuerda? No se acordó de la película. Son todas las del cuerpo, todas las células asexuales. Células madre. Bueno, para hablar de células madre, pues toca abordar este también, ¿no? Ingeniería de tejidos. Entonces, miren, las células madre, ¿qué creen ustedes que son? ¿En dónde se encontrarán? Células. ¿En la qué? No te entiendo. Digamos, en nosotros, que ya somos grandes y fuertes, no se encuentran células madre ya a esta edad. Si nosotros queremos conservar algunas células madre, tocaría cuando nos estamos formando en el útero de la mamá o en el cordón umbilical. También, de ahí se extraen, las personas que tienen plata las extraen y las guardan en bancos de células, pero eso es carísimo. Durante años tienen que pagar para así, por si los llegan a utilizar. Entonces, las células madre, ¿ustedes se acuerdan de la fecundación? ¿Se acuerdan qué es la fecundación? Vea, acá está el proceso exacto de fecundación.
Cuando un espermatozoide entra al óvulo, ese proceso se llama fecundación. O sea, cuando está el contacto, eso ya es una fecundación. ¿Listo? En ese preciso momento, cuando hay fecundación, ¿qué pasa con estas dos celulitas? Con el espermatozoide y con el óvulo. ¿Qué pasa con ellos? Se unen, pero luego, ¿qué empiezan a hacer? O sea, se unen el material genético, ¿no? El ADN. ¿Y después qué empieza a hacer? Bueno, gira un poco como a los 2, 3 días y se pega en el útero. O sea, los embarazos en la fecundación no se da en el útero, se da en la trompa de falopio. El espermatozoide viaja hasta la trompa de falopio y si entra el espermatozoide al óvulo, viaja y se pega ahora sí en el útero. Ahí se pega. Listo. Llega ahí y empieza a dividirse, a formar el cigoto. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan del cigoto? No. ¿No han visto educación sexual? ¿No? Entonces, cuando se une el espermatozoide, miren acá, en la fecundación, entonces esto ya se empieza a dividir. Y entonces en estas etapas de formación, miren acá, por días incluso. Entonces, miren acá. Entonces, en el día 1, está el cigoto. Y es donde empiezan a aparecer las primeras divisiones internas. En el día 2 ya empiezan a aparecer 4 celulitas. ¿Cierto? Se duplican en el día 3 en el embrión. Y después aparece un tipo de tejido que se llama módulo. Empiezan a ir esas celulitas. Todas esas células de estos primeros días son células madre. ¿Listo? Todas y cada una de ellas son células madre. Las células madre son muy importantes porque son células que dependiendo del tipo de químico que se les ponga, o de señal, se pueden volver cualquier célula de nuestro cuerpo. Cualquiera. Se puede volver músculo, piel, hueso, sistema nervioso, lo que sea. Por eso son tan deseadas en el mundo médico. Porque las células madre, dependiendo los estímulos que tengan, pueden volverse cualquier tipo de célula que ustedes quieran. Cero tema. Cero tema. De robarme esta. Marley. Era papu. ¿Quién era? Claro, digo, claro. Entonces, miren esto. La mórula ya empieza a dividirse. Ya cuando empieza acá el blastocisto, que es este acá, ya se empiezan a diferenciar un poquito más los tejidos y a formarse la piel, el sistema nervioso y demás sistemas, hasta que se forma el sistema digestivo y ahí empieza a crecer cada vez más, ¿listo? Pero esas primeras células son tan importantes que permiten conseguir células de cualquier tipo en nuestro cuerpo. Eso va a ser muy importante, sobre todo las células madre, para tratamientos contra el cáncer. O sea, digamos que son muy utilizadas en muchas personas como tratamientos contra el cáncer, porque como ustedes saben, el cáncer es una proliferación de muchas células que se reproducen como locas y empiezan a formar tumores. ¿Mm? Y presionan a los otros órganos. Presionan a los otros órganos, entonces, bueno, estas celulitas van a ser reemplazadas y si cogen algún tipo de tejido, pues pueden crear ese tejido con esto. Ay, no. La propia comedia.
Listo. Entonces, por eso es que son tan importantes, respondiendo a la pregunta inicial, por eso es que son tan importantes las células madre. Ah, bueno, eso también tiene que ver acá con terapia genética. O sea, se puede usar células madre también para crear células específicas o, digamos que la transformación o implantar un tipo de células en nuestro cuerpo para que el tejido ya no crezca con cáncer y crezca normal dentro de nuestro cuerpo. Y lo otro es para crear tejidos. También se pueden crear tejidos con las células madre. Sí, no, solo cuando estamos chiquitos. Solo cuando estamos chiquitos. En esta edad no, porque ya nuestro cuerpo está como muy desarrollado. Entonces, pues ya todas las células tienen su función. Y lo que van a hacer es crear células para esa función específica. En cambio, en los bebés no. En los fetos, pues, porque es que en un bebé ya incluso está muy formado eso, menos en el cordón umbilical. Pero en los fetos, sí, eso es muy, muy polémico. O sea, porque en muchos casos se ha pensado la idea de que se cojan algunos fetos y se interrumpa el embarazo para utilizar sus células madre. ¿Sí? En muchos casos. Eso es muy problemático. Eso es demasiado problemático porque eso quiere decir que pues entonces podemos utilizarlos como objetos en pro de otras personas. Entonces, bueno, ahí entra un debate que se llama bioética. De otras bebés, de otras, digamos, puede pasar que esas células madres se cojan de un feto, una mujer en embarazo, le introducen una jeringa y sacan algunas células y el bebé sigue formándose normal. Pero eso no se recomienda porque dependiendo del tiempo de gestación, pues puede generar que en el futuro pues tenga un daño, ¿sí? O por ejemplo, de una cogen el cordón umbilical y ahí empiezan a coger esas células para que se reproduzcan. Y ahí es donde las sacan, o sea, de embarazos, pues. O lo que hacen también es fecundan, o sea, cogen un óvulo y un espermatozoide en tubos de ensayo y esos se empiezan a dividir y ahí empiezan a tomar células madre. Pero entonces todo tiene que ver con nuestra forma de reproducción sexual. ¿Listo? Bueno, vacunas recombinantes, o sea, vacunas que tienen material genético, puede ser ADN o ARN. ¿Listo? A eso es lo que llamamos en general una vacuna. Recuerden que es muy diferente una vacuna a una inyección. Muy diferente. La inyección es como el antibiótico. El antibiótico es una inyección, no es una vacuna. Es decir, es una sustancia que no la ponen en el cuerpo y lo que hace es impedir que crezcan bacterias, virus, etc., ¿sí? Que se desarrollen alrededor, los mata. En cambio, la vacuna lo que hace es nos pone el material genético del virus o la bacteria que esté ahí y nuestro sistema de defensa se la prende y cuando vuelva a atacar la destruye. Y ya, muy fácil. ¿Listo? Entonces, para que tengamos ahí la importancia, vacunas y, e inyecciones. Las dos también, acá entran también inyecciones. Inyecciones también, por ejemplo, puede ser como para los deportistas lo son mucho, o cuando uno va de viaje, inyecciones de complejo B, ¿sí o no? Te duele poquito esa vacuna porque es a base de aceite. Esa vacuna es inyección. Eso es una inyección, porque es un suplemento vitamínico para el cuerpo. Y también fue desarrollado pues por la biotecnología roja, ya que ayuda a mejorar pues, el funcionamiento del cuerpo. Pero no es una vacuna, es una inyección. También las vacunas, para que lo tengan en cuenta, las vacunas sí tienen material genético del ser que nos esté afectando, para que el cuerpo se lo aprenda. Mira, eh, ese diclofenaco es un
Eso se llama un analgésico. ¿Qué son los analgésicos? Medicamentos que alivian el dolor, que lo que hacen es suprimir el sistema nervioso. Pero ¿qué es lo que hace el complejo B? O sea, para los músculos, nosotros necesitamos complejo B. Sí, todos y cada uno de nosotros.